EWTN, el esplendor de la verdad. Padre Pío de Pietrelcina, el monje que llevaba las llagas de Cristo crucificado y que, como Cristo, sufrió persecuciones. Hombre que por 81 años vivió en estado de santidad. Padre Pío, tú estás ahora en el reino de los benditos y desde allá puedes oírnos mejor. Somos insignificantes comparados con tu grandeza, pero en esta pequeñez hay tanto amor, tanto afecto, tanta devoción por ti. Abrimos ahora el libro y empezamos. Naciste de padres campesinos y tu única riqueza fue tu pobreza. Quisiste hacerte sirviente de Dios. Tus padres lo consintieron y seguiste los pasos del Maestro Divino, por quien viviste y sufriste por más de 50 años, caminando aquel sendero de la vida mezclado de espinas y rosas. Todos sabemos bien que la Santa Misa es celebrada válidamente por todos los siervos del Señor y los beneficios de que gozan los fieles son múltiples. Sin embargo, la misa del Padre Pío era algo especial. Desde el momento en que entraba en la iglesia, al sonido de la campanilla, había un efecto que electrificaba y que dejaba a uno casi sin respirar. La orante muchedumbre anhela verlo de nuevo, pero en vano. Él ha partido. De repente, el presente parece desaparecer, y por medio del recuerdo retrocedemos al pasado, y en nuestra imaginación vemos al Padre Pío de nuevo. Al acercarse al altar, la piedad parece envolver a todos los presentes al arrodillarse con reverencia. Desde ese instante todos los ojos fijos en él contemplaban cómo se sumergía en el divino misterio de la última cena. ¿Cómo te querían, Padre Pío? El amor que te ofrecían era un amor universal, un amor sublime que se manifestaba más intensamente en el pobre, el adolorido, el enfermo, el moribundo. ¿Cuántos han muerto con tu nombre en sus labios? Porque en aquel momento sintieron tu presencia, o quizás te vieron al venir tú a ayudarlos en el camino de la expiación y de la redención de sus almas.
Durante tus misas había una fusión mística entre lo visible y lo invisible. Esto también se manifestaba cuando la sangre de tus llagas se unía en el cáliz con la de Jesucristo. Volviendo las páginas, revivimos la infancia de Padre Pío en el pueblecito de Pietrelcina, situado entre Nápoles y San Giovanni Rotondo. En esta región montañosa, no tocada por los tiempos modernos, el Padre Pío nació el 25 de mayo de 1887. En aquel día, solo Dios sabía que había llegado al mundo su mensajero de amor y paz, el que un día viviría de nuevo el Calvario de Cristo en una región bendita y protegida por el arcángel San Miguel. Los pies, calzados con sandalias de un monje capuchino, suavemente se dirigen hacia la pobre casita donde nació. Sus padres, Orazio y Giuseppina Forgione, eran pobres y sin educación, pero honestos y de espíritu religioso. El día después de su nacimiento, fue bautizado con el nombre de Francisco en la iglesia de Santa María de los Ángeles. A la edad de 5 años hizo la promesa a San Francisco de Asís, el monje estigmatizado cuyo ejemplo seguiría. Fue confirmado a la edad de 12 años. A los 16 años, el joven Francisco vio en una visión celestial el futuro de su existencia, y 5 días más tarde entraba en el convento capuchino de Morcone. El guía franciscano entra en la casa y con una sensación de expectación uno empieza a observar y a reflexionar. Al ver esta casa sin ningún mueble, llena de recuerdos de la niñez, uno siente en el aire algo que lo obliga a contemplar todo maravillado. En este cuarto vacío vemos la silla donde su madre se sentaba y cosía la ropa de los niños, y junto a ella una roca que servía muchas veces de almohada al niño, como medio de penitencia para prepararse a una vida de sacrificio. Francisco era un niño frágil, sufría fiebres que lo debilitaban y tenía ya síntomas de tuberculosis. Siempre le rogaba a la Virgen para que guiara su futuro. Una noche, el demonio se le apareció bajo la forma de un furioso perro negro. Aterrorizado, el niño se puso a rogar con más ahínco y la diabólica aparición desapareció. A la edad de 10 años, Francisco terminó su escuela primaria. Al año siguiente, su padre decidió emigrar a los Estados Unidos. Se despidió de su amada familia y fue a ayudar a construir Brocolino, que en el dialecto napolitano quiere decir Brooklyn. Allí podría ganar un mejor sueldo para sostener la familia y pagar los gastos de los estudios de Francisco en el seminario. Más allá se extienden los vastos y verdes terrenos de la planura romana, con el olmo donde el joven se refugiaba a hablar con Jesús. Allí meditaba, hacía cruces con palitos de madera y se arrodillaba en la rocosa tierra para recitar el rosario. Dándole vida al pasado, vemos el sendero que caminaba cuando niño. Más adelante en él lo esperaba una vida de penitencia y obediencia.
¿Cómo se habrá sentido al dejar el lugar de su nacimiento para entrar al servicio del Señor? El 20 de septiembre de 1918 ocurrió el suceso más importante en la vida de Padre Pío. Fue en ese día cuando recibió en su cuerpo las 5 llagas de Cristo crucificado. La música es la única lengua que puede describir el significado de este sublime y extraordinario evento, el obsequio del martirio de Cristo a su fiel discípulo. Entre las 11 y 12 de la mañana estaba rezando ante un antiguo crucifijo en el coro. De repente una misteriosa visión se le apareció. El Padre Pío empezó a estremecerse. Experimentó un dolor intenso por todo su cuerpo. La cabeza la sentía como un torbellino y cayó al suelo exclamando un grito de dolor y de regocijo. El pío sacerdote encontró sus manos, sus pies y su costado traspasados. Los santos estigmas. Aunque físicamente debilitado y empapado con su propia sangre, pudo volver a su celda. María es la inspiración de mi esperanza. Y así, por 50 años, el Padre Pío se convirtió en un crucifijo viviente, dando su sangre por los pecados del mundo. Las noticias de sus estigmas rápidamente se esparcieron, y en 1919 miles de peregrinos se congregaron para ver al Padre Pío. Al mismo tiempo, médicos y hombres de ciencia lo sometían a todo tipo de exámenes, ansiosos de desaprobar su origen divino, pero sin éxito. Las investigaciones demostraron además que su corazón había quedado dividido en 2, hecho conocido en medicina como transverberación. La persecución duró 4 años, hasta que en junio de 1923 se le ordenó celebrar misa solamente en una capilla privada y se le prohibió contestar las cartas. Una semana después, más de 3,000 personas amenazaron con la violencia y el próximo día él volvió a su iglesia. Allarghiamo il cuore alla speranza e alla confidenza. Preghiamo il Signore. Nuestros corazones se mueven en busca de esperanza y fe. Sempre più stringerci al suo cuore. Le rogamos a su corazón divino que nos deposite más cerca del suyo. Y nosotros trataremos de corresponder a tan gran amor, porque el amor se paga con amor. En verdad, no podemos pagar a su modo. Él nos corresponde en cada momento de nuestras vidas, pero al menos trataremos de no retener nada para nosotros mismos. Él celebraba en privado en una pequeña capilla y sus misas duraban de 3 a 4 horas. Durante ese tiempo hablaba con Jesús, con María, con el arcángel San Miguel, con San Francisco. Por 2 años fue obligado a vivir en soledad, simplemente por el inmenso amor que sentía por el género humano. Prisionero a causa de la sangre que derramaba diariamente. Prisionero por su profunda fe. Prisionero porque era querido.
prisionero porque muchos venían desde muy lejos a encomendarse a sus oraciones, y hasta porque fue juzgado la persona más fotografiada del mundo entero. El 6 de julio de 1933, el Padre Pío de nuevo celebró la misa en público. En marzo de 1934, recibió otra vez permiso para oír las confesiones de los hombres. En mayo del mismo año, también las de las mujeres. Las rosas florecieron de nuevo. Con lágrimas de alegría volvió a sus fieles, quienes nunca lo traicionaron o dejaron de amarlo. El seminario seráfico de Pietrelcina fue construido gracias a la generosidad de María Pyle. La escuela para preparar a los jóvenes capuchinos fue inaugurada el 6 de julio de 1947. Ya cuando era niño, el Padre Pío había visto en una visión que un día se construirían en este sitio un seminario y una iglesia, dedicados en honor a San Francisco de Asís. Aquella profecía se convirtió en realidad. La casa Sollievo della Sofferenza, la casa para el alivio de los que sufren, se alza como un monumento a las grandes obras del Padre Pío. Este imponente y moderno hospital fue inaugurado el 5 de mayo de 1956, un triunfo de la paciencia y de la generosidad. Las banderas que ondean representan los países que han contribuido a su realización. La iglesia de Nuestra Señora de la Gracia, vista aquí durante el comienzo de su construcción, fue consagrada el 2 de julio de 1959. Francesco Morcaldi, que fue alcalde de San Giovanni Rotondo por más de 25 años y uno de los primeros hijos espirituales del Padre Pío, recuerda los sucesos que ocurrieron el 7 de agosto de 1959. Ai ricordi commoventi che agitano la mia mente e il mio cuore. De mis muchos recuerdos durante los 50 años que he vivido cerca del Padre Pío, la figura más bondadosa de nuestro siglo, hay un incidente en particular que conmueve mi corazón. Non potrò mai dimenticare che conservo affettuosamente nella mia anima, perché tutto il mondo in quel periodo di aprile. En abril de 1959, todo el mundo estaba preocupado por la salud del Padre Pío, quien, según los doctores, estaba enfermo sin remedio. Luego, gracias a los esfuerzos de la gente de San Giovanni Rotondo y del cardenal Lercaro, esperanza y alegría se nos dio con la prometida visita a nuestro pueblecito de la estatua de la Virgen de Fátima, la cual estaba viajando por todas las ciudades de Italia con el objeto de implorar paz entre los hombres y pedir ayuda para todo el mundo que tanto había sufrido con terribles cataclismos. La Virgencita de Fátima llegó y descendió suavemente enfrente de la gran iglesia, donde recibió de la postrada muchedumbre, además de sus saludos, sus corazones. Aunque el Padre Pío había estado enfermo desde abril, insistió en levantarse e ir directamente a los pies de la Virgen a traerle sus ansiedades, su esperanza, y pedirle bendiciones para sí mismo y para todo el mundo. Muy lentamente bajó los largos y penosos peldaños del convento. Dos hermanos lo sostenían y tuvieron que detenerse varias veces. Luego se arrodilló, besó los pies de la Virgen
y le hizo el ofrecimiento de una paloma blanca y un rosario de oro que le habían dado los fieles de Florencia. E poi nel giorno successivo, quando la Madonnina si levò Al día siguiente, la Virgen se remontó de nuevo al cielo para continuar su visita por Italia. per seguire l'itinerario fissato nelle altre città d'Italia, il padre sofferente, affacciato alla finestra, disse alla Madonnina: Y el adolorido padre, mirando por su ventana, le habló: ed io ero ammalato. Madre mía, hace 3 meses que has estado en Italia. Tú viniste aquí cuando estaba enfermo y ahora que te vas, todavía continúo enfermo. Insieme con altre personalità del popolo, uomini del popolo internazionale. Aquellas palabras las escuché cuando me encontraba detrás del Padre con mucha otra gente de San Giovanni Rotondo y ellas resonaron en nuestros corazones. Dalle nostre anime e dai nostri cuori. La Madonnina si levò nel cielo. Pero en el mismo instante en que la Virgen se remontaba al cielo, un aliento de nueva vida sacudió al Padre Pío. Da quel momento il padre ritornò sano e salvo. Así pudo otra vez tomar de nuevo su misión de amor y caridad para todos aquellos que venían de los 4 puntos cardinales del mundo a San Giovanni Rotondo. Fedeli che arrivavano ogni parte d'Italia. Viva la nostra Madonnina di Fatima! Que viva siempre la Virgen de Fátima, Nuestra Señora de la Gracia, la Virgen de Guadalupe. Que viva siempre Nuestra Señora que ha descendido en las 4 esquinas de la tierra para unir las almas de los inocentes, para pedir de la gente oraciones y sacrificios. Y ella restaurará la gran paz de Cristo, que es también la paz de todas las naciones y de toda la gente. Las bodas de oro del Padre Pío, como siervo de Dios, se celebraron el 10 de agosto de 1960 frente a la Casa del Alivio de los que Sufren. Una ocasión de júbilo para los miles de fieles presentes. Ya por muchos años, la Santa Misa del sacerdote estigmatizado había sido el centro de la vida de San Giovanni Rotondo. El monje santo del Gargano agradeció a todos los presentes como a los millones de amigos que lo recordaban, dándoles su paternal bendición. Más importante aún que las gracias que generosamente derramó a toda la humanidad, dentro del corazón del Padre Pío había un tesoro de virtudes que hacía relucir su grandeza ante Dios. El amor que irradiaba de su persona, de lo profundo de sus ojos oscuros y de su humildad, era el reflejo de una belleza infinita. Para comprender esto era necesario observarlo solo una vez, al sostener el Santísimo Sacramento en sus manos. Aquí encontraba su gran amor, el amor que lo santificaba. Ante Jesús en la Eucaristía, su alma extasiada lo obligaba a expresar con emoción las oraciones más ardientes. Aquellos momentos eran especiales porque lo enriquecían con la gracia que él a su vez compartía con otros al caminar el sendero que conduce a la santidad. El amor por el Santísimo Sacramento iluminaba su corazón, le daba nueva fuerza para cumplir con su apostolado y con la caridad para los hombres.
La devoción del Padre Pío por la Virgen María era inmensa. Aquí en la sacristía está la estatua que fue donada por el Portugal. ¿Cuántas cuentas del rosario pasaron por los dedos de sus manos durante su vida? Imposible imaginarlo. Pero con cada cuenta le quitó al mundo una espina de dolor. Cada rosario alivió la pena del adolorido y dio paz al justo. En la parte superior de la terraza del hospital está la figura del Arcángel San Miguel. El Padre Pío sentía una gran devoción por el príncipe de los ángeles del cielo y recomendaba a los peregrinos que visitaran la Santa Gruta a pocos kilómetros de San Giovanni Rotondo. La primera aparición de San Miguel ocurrió el 8 de mayo del año 490, bajo el pontificado del Papa Feliz III, cuando el arcángel se anunció como protector del Monte Gargano. El obispo Lorenzo Majorano estableció el 29 de septiembre de cada año como día de fiesta para celebrar la aparición de San Miguel. Al descender estos peldaños ya gastados por el tiempo, se llega a la cueva subterránea, donde el arcángel hizo sus 4 apariciones. Las paredes se encuentran cubiertas con muchas pinturas primitivas que dan testimonio a los muchos milagros atribuidos al príncipe de los ángeles del cielo. En el año de 1656, cuando una peste reclamó la vida de miles de víctimas, San Miguel se apareció en toda su gloria al arzobispo Puccinelli y le aseguró que la peste se terminaría si los fieles se reunieran en la gruta a rezar y se llevaran a casa como reliquias algunos pedazos de piedra del templo. La peste desapareció. Oh resplandeciente y glorioso Arcángel San Miguel, cáliz eterno, reflector de la luz infinita, vuelve tus ojos hacia nuestro mundo tan lleno de inmoralidad y maldad. Tú que venciste a Satanás y sus seguidores, toma de nuevo tu espada y desde lo alto de tu montaña arroja a los malos espíritus y protégenos del peligro que amenaza la paz del mundo. Se dice que San Francisco vino aquí en una peregrinación y sintiéndose indigno de entrar en la Santa Gruta, pasó toda la noche rezando fuera de ella, su cabeza descansando en una piedra. Viajando a lo largo del país y de la región montañosa del Gargano, uno siente un ambiente de paz y tranquilidad. Con el recuerdo del pobrecillo de Asís y con un sentimiento de benevolencia, los peregrinos vuelven al Padre Pío y a San Giovanni Rotondo, la aldea que por tantos años ha estado bendita con su santidad y presencia. En su contacto diario con otros, las expresiones faciales del Padre Pío revelaban su misteriosa personalidad. Era prohibido fotografiarlo, y por esta razón las siguientes escenas son realmente preciosas. Lo vemos sonriente, sus manos cruzadas, pensativo, en profunda meditación mientras se prepara para la celebración de la misa. Luego, una expresión de duda. Ahora aparta su mirada. Sus ojos penetrantes parecen haber descubierto una grave verdad. Y después, melancolía. En profunda meditación y oración, arrodillado ante el altar del amado Arcángel San Miguel. La vida del Padre Pío fue dedicada a orar incesantemente. Temprano por la mañana, durante la acción de gracias después de la misa, parece estar solo con Dios. Todo el día, hasta la recitación del rosario, oraba en el coro bajo la mirada clemente de María. Se nos viene a la memoria aquella ocasión cuando se detuvo a rezar en la iglesia principal ante un grupo grande de fieles que no se atrevían a mover por temor de interrumpir la meditación del buen Padre. Fuera de lo común son estas escenas del Padre Pío dentro del retiro claustral del convento, visto aquí en una reunión con su superior.
comedor durante la comida con otros monjes. Un momento de descanso, cortándose el cabello. Dentro del vestíbulo, diciendo uno de los muchos rosarios que recitaba frecuentemente. El Padre Pío no siempre estaba serio. Aquí lo hemos sorprendido en algunos momentos humorísticos, porque en muchas ocasiones le gustaba bromear y provocar risa. En efecto, se divertía con sus hermanos, contento en la aceptación de su buen humor. ¿Cuántas veces en su vida lloró el Padre Pío? Evocamos aquellos momentos de pena y de emoción que experimentaba frente al altar. Esta escena conmovedora expresa su humildad ante una misa ofrecida en su honor. Solo en su celda, leyendo las muchas cartas que recibía de todas las partes del mundo, deteniéndose largamente sobre estas cartas llenas de dolor, en su humildad se sentía imposibilitado ante la gravedad de sus problemas. En verdad era un consuelo para el santo monje llorar ante la inmensa alegría que sentía al ofrecer el santo sacrificio de la misa. El Padre Pío sabía cómo dirigirse a sus devotos fieles, dándoles consejos espirituales e indicándoles cómo comportarse en su diario vivir, regando con abundantes gracias y bendiciones el sendero del pobre, de las almas atormentadas, de los pecadores. El Padre Pío se ponía contentísimo cuando estaba junto a aquellos que amaba, los niños, a quienes quería y por quienes mostraba la alegría de tenerlos cerca de él, de abrazarlos y besarlos. La presencia de aquellas pequeñas criaturas de Dios daba alivio a su sufrimiento. En su ser se reflejaban la pureza y la inocencia de la niñez, y él les otorgaba muchas gracias. Les daba la bienvenida en su jardín. Aquí experimentaba su apostolado, una misión que solo los santos son capaces de alcanzar. Que la mano del Padre Pío sea unos sentimientos de tolerancia, bondad y piedad. Esta es la mano que dirigió a duros pecadores por el camino de la perfección. Un día el Padre Pío apareció en la ventana de la iglesia antigua y le habló a los fieles, que lo escuchaban desde abajo, de su muerte inminente. Preghiamo e sforziamoci di saperci sempre meglio donare a Dio con le opere, col pensiero, col cuore tutto. Nulla serviamo per noi e di nulla ci ha riservato, specialmente Gesù. Sobre todo, Jesús en la cruz había dicho, todo ha terminado. Del mismo modo debemos decirlo. Cuando nuestro día llegue debemos decir, todo está consumado en el servicio de Dios. Possiamo dire anche noi, tutto è consumato nel servizio di Dio. Adesso posso cantare col vecchio. Ahora puedo cantar con el anciano Simeón. Permite, oh Señor, que tu siervo venga hacia ti. Una lluviosa tarde salió del convento, quizá por la última vez. Como todo buen ciudadano, fue a cumplir con sus derechos electorales. Durante los 2 últimos años de su vida, cuando su creciente debilidad empezaba a incapacitarlo, sus superiores le dieron una silla de ruedas para que le permitiera moverse dentro de los confines del convento. Había un movimiento constante en la sacristía, el salón de San Francisco y en los otros corredores.
Sus fieles se arrodillaban con reverencia para gozar de una mirada de él, darle una carta, tocar su hábito o besar sus manos benditas. Escenas de amor y devoción que no se pueden explicar. El 20 de septiembre de 1968 fue el día en que se conmemoraban sus 50 años de espinas y rosas. Medio siglo había pasado desde el día en que el Padre Pío había recibido las llagas del Cristo crucificado. De todas las partes del mundo venían fieles y sus hijos espirituales para celebrar este importante acontecimiento en la vida del santo monje. Los encargados de los grupos de oración alabaron en discursos las santas virtudes del Padre Pío y además le trajeron los saludos de aquellos que no podían asistir. A todos, el Padre Pío les obsequió una sonrisa y nadie podía sospechar que dentro de 3 días no estaría más con ellos. Por 50 años caminó un sendero mezclado con espinas, sufrimientos, amarguras, abstinencias, lágrimas, sin embargo, lleno de amor y obediencia. Durante las celebraciones de su aniversario, la primera piedra del monumental Vía Crucis fue puesta en su lugar y bendecida, un proyecto deseado por mucho tiempo por el Padre Pío. Debajo de la iglesia de Nuestra Señora de la Gracia, la tumba del Padre Pío fue bendecida solo 16 horas antes de su muerte. Estas pocas escenas son de la última misa del Padre Pío. Aquí el sacerdote, consumido por el sufrimiento y la debilidad física, continúa forzando su frágil y agotado cuerpo más allá de lo tolerable. Padre, al subir las gradas del altar, ayudado por tus hermanos, pareces tambalearte. ¿Qué debes haber sentido en aquel breve momento? Que tú no podrías seguir adelante. Sin embargo, otro momento de decaimiento físico ha sido superado y eres capaz de continuar hasta cuando empieces a celebrar tu última misa. La ansiedad penetraba nuestros corazones al ver la palidez mortal de tus manos colocadas sobre el cáliz del ofrecimiento. Luego la consagración y la elevación. Qué esfuerzo para encontrar la fuerza necesaria para continuar, para consagrar otra gota de la sangre de Cristo que renovará tu débil cuerpo con las venas casi sin sangre. Disipaste la poca fuerza que te quedaba con esta última misa y de repente te caes sin resistencia, como precipitado dentro del abismo de la muerte. Con esta última impresión triste te dejamos, todavía con vida, pero para no verte nunca más.
Aquí el padre Pellegrino, el superior del convento, relata las últimas horas del padre Pío. Eran las 9:10 de la noche del 22 de septiembre de 1968, cuando el padre Pío me llamó desde su celda por primera vez esa noche. Lo encontré vuelto hacia la pared, con lágrimas en los ojos. Se lo sequé y le pregunté qué quería, y luego lo dejé. De vez en cuando me llamaba 2, 3 y 4 veces, y aún encontraba fuerza para bromear. En vez de llamarme Padre Pellegrino, mi hijo, mi hermano, como generalmente lo hacía, esa noche me llamó Don Pellegrino, que era su modo de hablarme cuando quería bromear. Pero a pesar de su humor, parecía querer que yo me sentara a su lado. Así lo hice y él empezó a temblar como un niño y a preguntarme la hora cada pocos minutos. Persistía en esto como si tuviera una cita con alguien, pero no me dijo nada. A las 12:15 me preguntó, ¿has celebrado ya la misa? Y de nuevo, mira joven, ¿has dicho tu misa? Le contesté, Padre espiritual, todavía es muy temprano para celebrar la misa. Él me dijo, bueno, hijo mío, esta mañana dirás la misa por mí. Un poco más tarde me pidió que lo confesara. Inmediatamente después me dijo, escucha, hijo mío, si Dios me llamara hacia Él, por favor pídele a mis hermanos que me perdonen por todos los inconvenientes que les he causado. Y por favor que todos ustedes, mis hermanos y mis hijos espirituales, digan una oración por mi alma. Le contesté de un modo un poco cortante. Le aseguro, Padre espiritual, que todavía le queda mucho tiempo para vivir. Mi manera de hablar lo hirió profundamente, y para obtener su perdón le dije, Padre, si fuera verdad lo que usted dice, le pido a lo menos su bendición para sus hermanos, para sus hijos espirituales, y para todos los enfermos. Me dijo, sí, los bendigo a todos, pero pídele al superior que me dé su bendición. Luego quiso renovar sus votos religiosos. Esto me preocupó mucho porque esta ceremonia solo se ejecuta cuando se está a punto de morir. Había escuchado su confesión muchas veces, pero nunca antes había pedido renovar sus votos. Luego noté que sus labios se estaban poniendo pálidos, lo que me asustó. Y por eso me decidí a pedir ayuda. Pero él me dijo, no molestes a nadie. Traté luego de salir, pero me llamó de nuevo varias veces. Finalmente tuve que decirle de un modo bastante firme, Padre espiritual, me parece que está bastante enfermo y que debo llamar a alguien para que lo ayude. Salí y llamé a Fray Giuseppe Pío, que en aquel tiempo era conocido como Bill Martin, un norteamericano. Bill vino inmediatamente y yo fui a telefonear al doctor Sala. En 15 minutos llegó este, y tan pronto como vio al padre, creyó que era uno de sus comunes ataques de asma. Le preparamos una inyección para dársela, como era la costumbre, pero cuando Bill y yo tratamos de levantarlo para la inyección, no pudimos. El padre Pío había abandonado la lucha. Tuvimos entonces que ponerlo en la cama donde se le puso la inyección. Luego lo pusimos de nuevo en el sillón porque el doctor creía que podía respirar mejor allí. Preparé un poco de café y se lo di, pero aunque lo tomó, no tuvo la fuerza para tragarlo. Evidentemente su garganta había empezado a contraerse. Pensé que quizá estaría pasando por una crisis debido a que alguna flema le impedía respirar, y por eso le sugerí al doctor que ordenara una máscara de oxígeno. Pero el doctor se dio cuenta que no era responsable la flema, sino algo mucho más serio. 10 minutos más tarde el doctor notó que el padre Pío no estaba reaccionando a la inyección. Y por eso nos apresuramos a llamar a los superiores, a todos los hermanos, al doctor Guso, al doctor Scarale, a su sobrino Mario Penelli y a 2 o 3 enfermeras del hospital. Finalmente todos llegaron. Todos estábamos alrededor del padre rezando mientras los doctores trataban de darle oxígeno, primero por un tubo y luego con una máscara de oxígeno. Desgraciadamente todo fue en vano. A las 2:30
el Padre Pío, sin ninguna contracción, sin ningún movimiento brusco, las manos todavía enlazadas alrededor del rosario y con las palabras de Jesús, María en los labios, suavemente dejó caer la cabeza y pasó a los brazos de su Creador. Durante los 4 días de luto, 200,000 personas pasaron por frente del ataúd del Padre Pío, que fue expuesto a los fieles dentro de la iglesia de Nuestra Señora de la Gracia. Nos sentimos desamparados con nuestras lágrimas y tristezas. Pero tú estás ahora en el cielo, desde donde podrás mejor ver las necesidades de los hombres. Qué sereno te ves en el ataúd, como si tu vida hubiera sido una de completa tranquilidad. Igual que Jesús, tenía las manos, los pies y el costado traspasados. Fue flagelado con mentiras, injustamente acusado, y su corazón lacerado. Fue Pietrelcina otro Belén. Fue la tragedia del Gólgota vivida de nuevo en San Giovanni Rotondo. A través del vidrio del ataúd podemos verte mirando al cielo como si oraras para que se nos dé fuerza para hacer frente al vacío del mañana. La campana está callada.
ventana está vacía. Tratamos de escuchar el eco de tu voz. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria. Padre, seguimos tu ataúd hasta su lugar de descanso. Nuestros ojos enrojecidos y cansados expresan nuestro dolor y nos espanta el momento cuando tus restos sean dejados en su tumba. Levantando la cabeza buscamos en el azul infinito del cielo alguna seña tuya. En busca de tu cara, a veces abatida, pero siempre llena de bondad. En busca de tus penetrantes ojos negros, listos para hacernos ver la falta, pero siempre dispuestos a perdonar. Tu voz, ¿cómo podemos olvidarla? Tus palabras que daban ánimo cuando, abrumados por la ansiedad y la duda, nos volvíamos hacia ti por la ayuda que tanto necesitábamos. No te veremos más. Pocos son dignos de tus apariciones, del dulce olor de tu perfume místico, del prodigio de tus curas milagrosas. Solo nos queda rezar también por el día de tu santificación, que nos dará tanta alegría. En todos los altares estaremos presentes, suplicando a Dios, y tú estarás ahí escuchándonos atentamente porque nos conociste bien en esta tierra. Conociste nuestros problemas, nuestras necesidades. Y tú sabías también que en este mundo no hay mucho amor verdadero entre la gente, entre las naciones. Un amor puro y generoso que podría ser tanto para desvanecer el miedo y la sospecha y unir a todos en un amor fraternal. Tú sabías esto cuando, perseguido y martirizado, te paseabas por los pacíficos confines de tu jardín. Vuelve de nuevo, Padre Pío, una vez más tus ojos hacia nosotros los pecadores. Intercede por nosotros a través de María, nuestra Madre Inmaculada, y pídele que purifique nuestras almas para que seamos dignos de la ayuda de Dios en nuestra lucha contra el pecado y la tentación, de modo que algún día podamos hallarnos ante el trono del Omnipotente con un alma pura y sin mancha, y podamos verte de nuevo, Padre Pío, para gozar del resplendor de tu sonrisa, de tu amistad, tu amor y tu perdón. Jesús es mi consolación, mi fuerza y mi recompensa, ahora y por toda la eternidad bendita, no solo para mí, sino para todas las almas que amo con afecto paternal.